Hermana Julia, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está usted? Bien, gracias al Señor. Estamos en este momento en una celebración acá. Sí, pues estamos en el cumpleaños de mi pastora, Mita. Hermana Julia, ¿usted cuántos años atrás o cuánto tiempo lleva en nuestra iglesia? Con la ayuda del Señor ya llevo 45 años perseverando. 45 años. ¿Y cómo fueron los inicios en nuestra iglesia? ¿Cómo era? El Señor me llamó cuando la iglesia tenía 2 años. El año 66 inició la obra aquí y el 64 se inició la obra y el 66 me llamó el Señor a mí. Había mucha hermandad, ¿no? Éramos poquitos en esos años y a medida que pasó el tiempo el Señor fue llamando más almas. ¿Algún testimonio de ese tiempo? Sí, el Señor a mí me trajo por el testimonio de un sobrino que se quemó él y el Señor hizo una obra grande. ¿Cómo se quemó? ¿Sabe usted cómo se quemó? Sí, él se quemó con aceite en su cara, en su cuerpo se quemó con aceite caliente y fue llevado al hospital. Y mi cuñado en una oportunidad, él venía de vuelta del hospital y en nuestra casa pasaron mi pastor Oscar con otros hermanos predicando. Y él se asoma a la ventana y empieza a escuchar la predicación que el Señor sanaba, todo eso. Y él después de vuelta del hospital, como el local quedaba por ese sector del hospital, él entró ahí porque venía muy acongojado porque mi sobrino tenía que hacerle unos injertos. Entonces la familia estaba convulsionada con todo y habló con mi pastor Oscar y otros hermanos que en esos años estaban. Entonces se pidió por la oración, se empezó a orar. Entonces mi pastor Oscar en esos años le dijo que no permitiera que se le hiciera injerto al niño, sino que lo retirara del hospital. Fue grande eso, tiene que ser maravilloso para nosotros, que sin conocimiento de las cosas del Señor encontramos algo maravilloso. Entonces en esos años mi pastor Oscar le dijo que lo retirara del hospital, que el Señor tenía poder para sanar. Se retiró del hospital con dificultades porque el médico no quería darle el alta, nada, porque ellos no creían en las cosas del Señor. Se enojó con mi hermana porque lo retiraba al niño del hospital. Se retiró al niño del hospital y el Señor hizo la obra en él. Tomó de instrumento una hermana, mi hermana Olga Peralta, y el Señor le hizo preparar unas cremas especiales y ella iba a la casa de mi hermano para curar al niño. Y así el Señor fue haciendo la obra hasta que le sanó de esas quemaduras sin necesidad de hacerle un injerto. La honra y la gloria es para el Señor. ¿Cómo eran las reuniones de ese tiempo, los servicios? Eran maravillosas. ¿Qué se escuchaba las manifestaciones del Señor eran hermosas, como hasta ahora que el Señor se manifiesta, pero eran reuniones con el poder del Señor en forma maravillosa, porque como recién se está iniciando la iglesia, éramos tan poquitos y se sentía de una forma maravillosa el poder del Señor. Había lenguas, ¿no? Había lenguas, danzas, todo eso, profecías también, todas esas cosas que el Señor hacía maravillas. Un saludo para todos los hermanos que han estado en nuestra iglesia en algún tiempo, que se han ido, están en otras ciudades. ¿Recuerda alguno por ahí, alguna hermana? Sí, un saludo cariñoso a todos los hermanos que vean esto, que escuchen esto, que siempre los recuerdo con mucho cariño. Hermana Patricia Gaete, la familia Gaete en general, a la hermana Berlio Sandón también, al pastor Valenzuela, su familia. Hermano Garrido. Hermano Giovanni Garrido también. Era más o menos nuevo, pero sí. Nos acordamos siempre de él. Hermanos que muchos años uno ha compartido con ellos, que ya se han alejado. De muchos me he olvidado en este momento
pero sé que si algún día escuchan esto se van a recordar lo maravilloso que fueron en esos tiempos, cuando el Señor los tenía unidos en un solo espíritu y se manifestaba el poder del Señor en grande manera. Ya mi hermana, ha sido un gusto, que el Señor le guarde, y este video va a estar para que todos aquellos hermanos puedan ver una hermana que tiene, además, debe ser de la más antigua de la congregación que está quedando. Por misericordia del Señor he podido permanecer, no porque sea mejor, no, solamente por la misericordia del Señor, hasta que me ha hecho participar en todo esto. Un saludo grande y cariñoso y un abrazo fraterno para todos los hermanos. A ver, que el Señor le guarde, mi hermana.